Tal y como revisábamos, el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional establece cambios en la fórmula de cálculo para las pensiones de retiro. Además, fija una base de años de servicio para solicitar la baja de un militar que se encuentre en servicio activo. ¿Qué implicaciones tiene el documento? Y en verdad, las relaciones se han vuelto tensas entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno Nacional, como lo afirmó el jefe de Estado este fin de semana. Lo abordamos en nuestra primera entrevista. Byron Valle, educador, ex jefe político de Guayaquil, asambleísta de Guayas por Alianza País, integrante de la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores. Asambleísta Byron Valle, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Gracias, Ricardo, un saludo muy fraterno, igual también a todos los ciudadanos, ciudadanas que nos escuchan a través de TV Legislativa. Asambleísta, el informe para primer debate fue aprobado esta tarde ya por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. ¿Cuáles son los cambios que se incorporaron en este documento? Bueno, hay dos cosas que son fundamentales. Lo primero, como hemos escuchado pues ya en las aseveraciones que hemos hecho en la reunión de la comisión, hay dos cosas interesantes. Primero, a petición inclusive de las organizaciones de miembros pasivos de las Fuerzas Armadas, tanto también de la Policía Nacional, se nos ha dicho en reiteradas ocasiones de que podría afectar, ¿no?, ya las pensiones jubilares para aquellos que ya están en el servicio pasivo. Entonces, de modo de que en la construcción de las leyes lo que redunda no afecta. Entonces, por lo tanto, lo que solicitamos fue que se incorpore una transitoria para garantizar que las pensiones que ya están en curso no se vean afectadas por ningún motivo. Entonces, eso va a generar por lo menos un poco más de confianza, sobre todo en estas organizaciones que han venido insistiendo de que podría verse afectadas pues sus pensiones, ¿no? Asambleísta, pero esta observación o esta incorporación se le efectúa ya en el documento, porque en esta iniciativa remitida por el Ministerio de Defensa no se encontraba precisamente esta transitoria, ¿o sí? Por supuesto, no se encontraba. Usted sabe muy bien que como comisión tenemos todo el derecho, la ley nos faculta para nosotros inclusive reconstruir un texto legislativo, no solamente revisarlo, analizarlo, sino que también tenemos la potestad de cambiarlo. Entonces, de manera que esos son los temas que se incorporan para que el texto, pues sobre todo, genere un poco más de confianza, ¿no? En este caso, pues a un grupo muy importante de ex miembros de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Y el otro tema que tiene que ver también para que el cálculo no sea de golpe, ¿no? Porque hoy día se calcula sobre la última pensión o sobre el último haber. Entonces estamos planteando de que año a año se vaya incorporando, es decir, en un primer año se calcule sobre las 12 mejores aportaciones, en un segundo año sobre las 24, luego con las 36, 48 hasta llegar a las 60. Es decir, de manera que vamos a tener un periodo, ¿no?, de 5 años para que se pueda calcular finalmente sobre las 60 mejores aportaciones. Para entenderle entonces, asambleísta, durante el proceso de socialización de esta iniciativa se había dicho que se va a calcular durante los últimos 5 mejores años que se encuentre un militar en servicio activo, y en base a eso se recibirá su pensión cuando ya esté en servicio pasivo. ¿Ahora será año a año ese cálculo? ¿Cómo se lo va a hacer? Sí, de acuerdo, es decir, el proyecto contempla eso, es decir, que si aprobamos la ley hoy día y si mañana ya hay una persona que se jubila, se le tendrá que calcular en función de las 60 mejores aportaciones. Durante todo su periodo en servicio activo. Durante todo el periodo, en todas sus aportaciones. Lo que planteó el asambleísta Cayambe es que más bien hagamos un periodo, digamos, de transición para que no sea de golpe, sino que vaya progresivamente, es decir, en un primer momento se calcula, en un primer año se va a calcular sobre las 12 mejores aportaciones, luego de eso sobre las 24, 36, 48, hasta llegar al quinto año sobre las 60, y luego de eso vamos a tener ya que las pensiones, pues, de manera general serán sobre las 60, pero vamos a tener un periodo de transición. ¿Y por qué este periodo de transición no se lo presentó en un momento en el proceso de socialización, o es allí de donde surgió esta iniciativa? Precisamente para eso es la socialización, para eso es todo este proceso de comparecencia, ¿no?, para escuchar, ver las mejores opciones y sobre todo garantizar, ¿verdad?, que haya más tranquilidad, porque eso es lo que queremos, ¿no? Vemos de que bajo ningún aspecto este proyecto de ley atenta, es decir, contra ningún derecho de los militares ni tampoco de la Policía Nacional, pero si hay algunas situaciones que pueden generar este ambiente un poco de inseguridad o de incertidumbre, por supuesto, para eso está la comisión, para analizar las propuestas
y buscar un texto que sea realmente armónico, que estén en acuerdo las grandes mayorías y sobre todo cumplir con el propósito fundamental del proyecto de ley, que es lograr la equidad, sobre todo en los miembros de la tropa, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino también de la Policía Nacional, y garantizar un sistema mucho más equitativo, justo y sobre todo que sea sostenible en el tiempo. Asambleísta, este último fin de semana el presidente de la República reconoció que las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el régimen se encuentran tensas, lo dijo él, y precisamente uno de estos motivos es este proyecto de ley. ¿Cómo se avisora el panorama con esta normativa que ya tiene al menos un informe para su primera discusión? Bueno, lo que aquí no se puede discutir es que el presidente de la República es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Eso no está en discusión. Tampoco estamos discutiendo en el proyecto de ley si las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional son deliberantes o no. O sea, son obedientes, por lo tanto, en ese sentido, tener claridad que el debate no tiene que apuntar a aquello, ¿no? Lamentamos que haya ciertos actores políticos que tratan de alguna manera de desinformar, que han hecho lo posible para desinformar. Inclusive en el periodo antes de que este proyecto llegara a la Asamblea Nacional, hubo un proceso de socialización por parte del señor ministro de Defensa al interior de los cuarteles y también un periodo de socialización de parte del ministro al interior de la Policía Nacional. Y lamentamos que todo este proceso haya sido, digamos, alterado, haya sido, digamos, de alguna manera afectado por la presencia de algunos actores, de algunos generales retirados, almirantes, que a lo mejor tienen algún propósito político, ¿no? Que hayan politizado este tema, porque realmente lo que tenemos que preocupar no es cómo dejamos en las Fuerzas Armadas, es decir, ni tampoco estamos discutiendo si las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben o no deben tener un régimen especial. Estamos todos completamente de acuerdo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tengan un régimen especial de seguridad social, pero sí tenemos que lograr y garantizar que ese sistema sea lo más equitativo y sea justo. Entonces, de manera que el proyecto lo que busca es eso. Entonces, de modo de que se ha buscado otros argumentos, se ha tratado de desinformar por cualquier vía a los miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para causar precisamente este ambiente, ¿verdad?, que no es el apropiado, y lamentamos mucho de que esto esté ocurriendo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de socialización a la interna de la comisión de este documento? Asistió en primera instancia el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, el viceministro del Interior, Diego Fuentes, hasta la comisión. Ellos explicaron esta iniciativa, pero también se solicitó la presencia por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué ellos en este primer instante no fueron convocados, si así se quiere, a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores? Por una sencilla razón, Ricardo, ¿no? Porque ellos no son deliberantes. Repito, el proyecto de ley no tiende a debatir si las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional son o no son deliberantes. No son deliberantes, son obedientes. Era necesario escuchar también su voz. Si el ministro, Ricardo, si el ministro socializó con oficiales y con miembros de la tropa el proyecto de ley, no hay nada más que decir. Es decir, nosotros no tenemos por qué conversar con el alto mando militar. Además, tenemos entendido de que el proyecto de ley inicialmente tenía dos temas que eran fundamentales. No solamente revisar el cálculo de las pensiones jubilares, sino también revisar el tema de la cesantía, que es lo más álgido dentro del sistema de seguridad social especial que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. De acuerdo, inclusive, el ministro con el alto mando militar se tomó la decisión con el presidente de la República dejar el tema de la cesantía para otro momento y solo discutir el tema del cálculo de las pensiones jubilares. Por lo tanto, ¿qué gobierno, Ricardo? Déjeme terminar solamente. ¿Qué gobierno más democrático queremos? O sea, el proyecto de la Revolución Ciudadana ha demostrado esa amplitud. Gracias inclusive a esos puntos de vista, se dejó un tema que también es bastante crítico para otro momento, de manera que ha habido el diálogo. Nosotros no tenemos por qué conversar con ningún militar porque su comandante y jefe es el presidente de la República. Pero y por último, el delegado del presidente de la República es el ministro de Defensa. El de la Policía Nacional es el ministro del Interior. Por lo tanto, nosotros no tenemos que conversar con ellos, sino con, en este caso, las autoridades que son las que rigen esos dos sistemas, no tanto de la Policía como de la Fuerza Armada. Asambleísta, le insisto en la pregunta. ¿Era necesario entonces escuchar a los miembros de las Fuerzas Armadas del Comando Conjunto o no? Era necesario y para eso lo hizo el señor ministro de Defensa y lo hizo el ministro del Interior. En este caso entonces quedaron ya y se escucharon las voces de los delegados. En este caso, bueno,
los representantes de las instituciones, el ministro de Defensa y el Ministerio del Interior también. Por supuesto, nosotros no podemos alterar ni cambiar lo que establece la Constitución, o sea, hay principios fundamentales. Usted sabe muy bien que la policía, tanto la policía como las Fuerzas Armadas, pues hay un sistema vertical y nosotros no podemos alterar. Es decir, nosotros tenemos también que ser claros, la misma Constitución lo establece y nosotros también tenemos que, digamos, saber cómo hacemos una socialización. En este caso, pues, han comparecido las personas que tienen, digamos, la representación de estas instituciones. Finalmente, asambleísta, me quedan pocos segundos nada más. El informe fue aprobado esta tarde. ¿Cuándo será remitido a la presidenta de la Asamblea Nacional y para cuándo ustedes prevén que se haya convocado el primer debate de este documento en el Pleno de la Asamblea? Tenemos previsto que mañana esto pase a la presidencia de la Asamblea Nacional y el día viernes iniciaremos el primer debate. Muy bien, gracias asambleísta Byron Valle. Ha estado con nosotros el legislador integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. Nos ha entregado detalles precisamente de este proyecto de ley que tuvo ya su informe para primer debate y que fue aprobado esta tarde. Les comentamos entonces que el informe para primer debate de este proyecto de ley de reforma a la ley de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de la Seguridad Social fue aprobado con 7 votos a favor.